Los pases a planta en el municipio han provocado, por supuesto, las más variadas conjeturas, y tanto en un sector, en el gobierno anterior de Gustavo Martínez, como en el gobierno actual de Roine Kitch, denuncia va, denuncia viene, no se sabe cuál es la verdadera situación. Nosotros, como siempre, queremos ponerle a usted las dos campanas. Hemos invitado en esta primera campana a Ricardo Sánchez, al doctor Ricardo Sánchez, que nos va a contar un poco cuál es la situación por parte de el ex intendente Gustavo Martínez y qué es lo que pasó en realidad con la titularización y con los pases a planta. Ricardo, gracias por venir. ¿Qué tal, Tonino? Bueno, el conjunto de trabajadores que está en conflicto son 432. Muchos son, ¿eh? Sí, pero, digamos, en una planta de 5.500 trabajadores, yo le aclaro, Tonino, que año a año entre fallecimientos, renuncias, jubilaciones por invalidez, etcétera, superan ese monto incluso largamente. Claro. O sea que no estamos hablando de un pase a planta que ha, como lo ha dicho públicamente el intendente Nikich, desequilibrado las cuentas del Estado. Y le doy un solo ejemplo. En el propio informe que hace el secretario Roffé, ¿no es cierto?, habla que el impacto presupuestario de esos pases a planta eran de 200 millones de pesos. Fíjese usted que, digamos, planteaban como que eran deudas impagables, etcétera, etcétera, y el propio informe, que acá lo tengo, ¿no es cierto?, de el 13 de mayo del 2024, firmado por la contadora Marisol Fernández, da cuenta de que la municipalidad, ya pagado el sueldo de abril, tenía 9.583 millones de pesos. Con lo cual, el famoso argumento de la falta... Tienen exactamente 7.610 millones en plazo fijo, 1.600 millones en Money Market, una inversora, ¿no es cierto?, que ese es otro tema, también habría que ver si el Estado está para ese tipo de inversiones de dudosa legalidad, y dinero efectivo en las cajas. Ya pagado el sueldo de abril. O sea que el famoso argumento de que no había dinero, etcétera, etcétera, es un argumento falaz y mentiroso. Pero 7.000 contra 200 me parece que es mucha la diferencia, ¿no? Por eso, o sea, en plazo fijo, estamos hablando de que había 9.583 millones de pesos que tenía el municipio, que disponía el municipio, ya pagado los sueldos de abril. Así que claramente la argumentación de la falta de presupuesto es totalmente falaz y mentirosa. Nosotros nos hemos presentado, junto con el doctor Aldo Javier Cabaña, dentro de lo que es la causa. Hay muchos expedientes, nosotros nos hemos presentado en uno y vamos a pedir la acumulación de todos los expedientes porque en realidad datan del mismo tema, ¿no es cierto?, del pase a planta. Claro. Y dentro de este planteo que hacemos, nosotros ratificamos claramente lo hecho por Gustavo Martínez, porque quiero decir que lo hecho por Gustavo Martínez fue confirmado por el Consejo Municipal en 2 ordenanzas, o sea, 11 votos contra 0, o sea, todo, digamos, los 4 partidos políticos integrantes... ¿Fue por unanimidad? Claro, fue por unanimidad. Y fíjate, Tonino, ahí tenés gente del Frente Grande, tenés gente del Partido Justicialista, gente del SER de Gustavo Martínez, y radicales que incluso está la concejal Cantero, que fue concejal y actualmente es concejal, está el doctor Salom, que era concejal y ahora es diputado provincial, que han ratificado lo hecho por Martínez. O sea que no estamos hablando que fue una cuestión
entre gallos y medianoche, che, vamos a elegir quiénes son los compañeros y vamos a ponerlos de planta. Acá hay gente que también es mentiroso ese argumento de la falta de antigüedad. Un operativo retirada, digamos. Por eso digo, o sea, si no, claro, vamos a consentir que los 11 concejales de 4 partidos políticos estaban también en esa joda, digamos. Claro. Es totalmente ridículo ese argumento. Los concejales votaron porque era gente que estaba trabajando. O sea, ese argumento de que... porque escuché cada cosa en la prensa y Gustavo Martínez, yo le decía, no vas a aclarar esto, no es tiempo de aclarar esto. Después el tiempo se va a encargar de aclarar las cosas. Porque es una mentira absoluta eso de que hay gente que no tenía, o que la llamaron, che, pasaba por la vereda, vení y pasaba planta. Acá hay gente que viene siendo contratada, es cierto, con distintas modalidades de contrato, pero en todos los casos, Tonino, estamos hablando de que la decisión administrativa tiene que tener oportunidad, mérito y conveniencia. Todo eso, la decisión política administrativa, si hay estructura de cargo y hay presupuesto, está dentro de la legalidad. Claro. Puede gustarte, no gustarte, puede decir, no, che, ¿por qué mandaste 432 a planta y no 180? Podés hacer un montón de artilugios, digamos, para decir esto no fue correcto. Pero nosotros nos hemos presentado porque estamos seguros que la Cámara va a ver todas estas cosas. Va a ver que cuando se decía que no había estructura de cargos, le mintieron a la Cámara Contenciosa Administrativa para sacar la cautelar, que fue la que determinó que los trabajadores esperen el resultado afuera de su trabajo, lo cual nosotros no compartimos eso y pedimos ahora, nos hemos presentado en la cautelar. ¿Cuántos meses ya llevan sin Imagínate percibir? Lo que es para una familia no que, sé. Digamos, la cautelar salió, exactamente, estamos hablando gente que trabajó, incluso Roy Nikis le pagó el sueldo de diciembre, el de enero, el de febrero y el de marzo. ¿Qué? ¿Y en abril se dio cuenta que era ilegal ese pago? Claro. O sea, digamos, por eso nosotros hacemos reserva de la denuncia penal, porque si era ilegal el pago que hizo Gustavo Martínez, también es ilegal el pago que hizo Roy Níquez durante todo este tiempo. Claro. O sea, realmente... No tiene atenuante eso. Más allá del plato de comida de la gente, digamos, revisando aparte la legalidad. Una continuidad jurídica, entiendo yo, digamos. Aparte, pero uno debe analizar la legalidad del procedimiento. Ajá. Y el procedimiento estuvo correcto y por eso fue ratificado por los concejales, porque, digamos, en el presupuesto 2023, que es cuando se produce el pase a planta, el intendente tenía facultades para acomodar partidas presupuestarias. Sí. Eso fue, digamos, ya votado en el 2022, que es cuando se aprueba el presupuesto 2023. Sí. En el proyecto de presupuesto ya 2024, en el proyecto de presupuesto de Gustavo Martínez, ya reordena toda la estructura de cargo, todo el presupuesto, y bueno, después ya, con otra mayoría en el Consejo, no se hace lugar a ese proyecto de Martínez, cambian la estructura de cargos y entonces vienen a decir ahora, no había estructura de cargos. No, sí la había, vos la cambiaste con otra mayoría parlamentaria. Claro. Entonces, digamos, esas jugarretas yo creo que no pueden tener el amparo judicial y por eso es que nosotros nos hemos presentado y vamos a seguir esta batalla por todo lo que se ha dicho de Gustavo Martínez y la forma en que se produjo este pase a planta, pero también por esos 432 trabajadores que no eran ñoquis, porque eso es otra de las cosas que se dijeron, que ya estaban trabajando, por ahí no estaban trabajando en el Consejo Municipal y estaban trabajando en algún otro sector del Estado, pero nadie vino de la vereda a decir, che, me presento hoy porque me designaron de planta. Claro. Entonces, todas estas cosas... Pero, a ver, sí. Aclarame esto, Ricardo, porque hasta diciembre le pagó Gustavo Martínez. Sí. Enero, febrero, marzo
Abril. El mes de diciembre completo ya le pagó Nikic. Sí. Por eso, entonces, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. En abril sale la cautelar. Y en la cautelar. Marzo le paga Nikic. Sí, hasta marzo Pero le ¿y paga. entonces? Claro. ¿Cómo se entiende? Y no se entienden otras cosas más, porque ellos hablan de 641 pases a planta, fíjate vos. Acá habría que analizarlo a lo... Y 432 solamente los que despiden. ¿Y qué pasó con el resto? ¿Quiénes son los que otorgaron la cautelar? Esos 200... ¿Quiénes son los que otorgaron La la cautelar? doctora Prato y la doctora Varas son las integrantes de la Cámara Contenciosa Administrativa. Nosotros nos hemos presentado en la causa principal, digamos, que es Municipalidad contra Romero, y también nos hemos presentado en la cautelar, y va a haber trabajadores que van a ratificar nuestra presentación, porque estamos pidiendo una readecuación. Hay gente que se ha quedado sin la obra social, ¿no es cierto? Hay ciertas cosas que, independientemente de que uno pueda esperar desde afuera el resultado final, es mucho. Viste, hay situaciones que deben ser contempladas. Ahora, judicialmente, ¿por dónde van ustedes? Porque... Nosotros, en la Cámara Contenciosa Administrativa, ya nos presentamos, ¿no es cierto? Y en la medida cautelar también nos presentamos. Sí. Vamos a ir dentro de lo que está, que es la Cámara Contenciosa Administrativa. Esto es lo que nosotros ya hemos hecho. Y estamos estudiando la cuestión atinente a la denuncia penal porque, reitero, si fue ilegal, digamos, los pagos que hizo Gustavo Martínez una vez que pasó a planta esta gente, porque, ojo, no pasaron a planta en diciembre. Hubo gente que pasó a planta en agosto, otros en septiembre, otros en octubre y otros, unos últimos pocos en noviembre. Entonces, si esos pagos no fueron legales, tampoco son legales los pagos que hizo Roy Nikic. Claro. Entonces, digamos, nosotros vamos a ir en lo profundo en esto, Tonino. No nos vamos a quedar solamente con un título de prensa. Nosotros vamos a ir punto a punto dentro del expediente. ¿Por qué le adjudicás a la prensa vos? O sea, ¿vos olés algún tufillo de operaciones en contra de Gustavo? No, a ver, yo lo que no le adjudico a la prensa, yo le adjudico a Roy Nikic haber mentido sobre temas puntuales. Uno de ellos puntualmente es la cuestión presupuestaria. Nikic le mintió al ciudadano de Resistencia diciendo que no tenía plata para pagar esos 432 pases a planta, lo cual es una mentira. El propio informe de su mano derecha, que es ROFE, dice que el impacto era de 200 millones de pesos. O sea que tampoco estamos hablando, Tonino, aclaremos, de gente que se la pasó en categorías excesivas o cosas por el estilo. Claro. Si 400 personas impactan en no un eran sus secretarios, digamos. Si 400 personas, Tonino, impactan en 400 millones, estamos hablando de 500.000 pesos, con aporte, con obra social, con todo, lo cual significa que al bolsillo de esos trabajadores, y estamos hablando de 300.000 pesos, 300 y pico, o sea, estamos hablando de sueldos hoy de subsistencia, ¿no es cierto? O sea, claramente. De jubilado. Claro, o sea, no estamos hablando, viste, que hubo un despilfarro, que así se lo quiso presentar, digamos. Reitero, Gustavo guardó prudente silencio, hoy nos hemos presentado y bueno, se inicia esta otra etapa donde nosotros, no solo en este punto, nosotros hay varios puntos de la gestión de Nikic que, bueno, lo vamos a plantear judicialmente. No quiero tampoco estar adelantando cosas que estamos trabajando, pero... ¿Cuáles son esos puntos? Bueno, ¿uno me puede decir? Bueno, tiene que ver con compras hechas y cuestiones que realmente son ya no de dudosa legalidad, sino que están en la ilegalidad. Estos de los equipos que se han comprado en licitaciones, digamos que se supone o suponen que estaban orientadas y algunas que hubo compra directa. ¿Cómo lo ven ustedes? Y por eso creo que tiene que tener una revisión total eso. O sea, es
digamos, nosotros vemos una gestión absolutamente deslucida porque en realidad la única gestión que uno ve es la del centro con el arreglo de calles, que está bien, pero que ni siquiera lo hace la municipalidad. Eso lo está haciendo Vialidad Provincial con el presupuesto provincial, no lo está haciendo el intendente. Así que, pero ¿Cómo, eso... el bacheo, claro, ¿quién lo hace? Y Vialidad Provincial. No, ¿lo hace la Intendencia? La Intendencia pone el cartel, pero digamos, todo esto lo está haciendo Vialidad Provincial. O sea, hasta el propio Heredero hace una propaganda sobre eso, digamos. Así que esto, digamos, pero o sea, nosotros no queremos hacer una ensalada de cosas. No, porque tiene que ver eso, ¿sabe por qué? Porque el día de mañana van a aumentar a lo mejor los impuestos, y los impuestos aumentar en concepto de qué si vos no hiciste nada. Claro, pero bueno, nosotros esto lo vamos a continuar porque creemos, estamos convencidos, Tonino, que el pase a planta se hizo respetando cada uno de los procesos, cosa que no ha hecho Roy Nikic, porque fíjate vos que en toda acción de lesividad, lo primero que tenés que hacer es, al que dictó el acto lesivo, que sería Gustavo Martínez, llamarlo a que se defienda, a que diga, señor, usted, ¿cuáles fueron los motivos? ¿Qué pasó? ¿Le parece bien lo que hizo? Escríbalo. Nosotros nunca, Gustavo Martínez nunca ha sido citado en ninguna parte del proceso administrativo de lesividad, violando absolutamente su derecho de defensa. Entonces esto, digamos, es básico. O sea, desde el Pacto de San José de Costa Rica para acá, la violación del derecho de defensa, digamos, da pie a nulidades de todo tipo. Uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero por lo menos citame y decime, nosotros la primera vez que estamos... Dame la oportunidad que yo te diga... La primera vez que estamos presentes en este proceso es ya cuando se dictó la lesividad, porque la lesividad se dicta en sede administrativa y después pasa a la justicia. Nunca Gustavo Martínez tuvo la oportunidad de decir, señores, yo tengo algo para decir. Cuando todo el proceso fue absolutamente formal, legal y ratificado por el Consejo Municipal. Es la primera vez que una ordenanza, que es la 661 del intendente Nikic, va por encima de una resolución. La primera vez que una resolución va por encima de una ordenanza. O sea, la ordenanza tiene una categoría por sumamente superior. Es como un proyecto de ley. Es una ley dentro de, digamos, el espacio jurisdiccional del municipio. Es una ley municipal, pero ley al fin. Y sin embargo, bueno, acá se pasó, la verdad que todo por encima de cualquier derecho que haya tenido Gustavo Martínez. Pero lo hemos planteado y bueno, confiamos con que nuestro argumento va a ser atendido. Yo no te voy a dejar escapar, te voy a enlazar acá y voy a aprovechar la oportunidad para preguntarte, bueno, vos sos político, de raza, tenés la experiencia necesaria. ¿Cómo ves a 8 meses el gobierno de Leandro Esdero y el gobierno de Roy Nikic? Sobre el gobierno de Roy Nikic ya me he expresado, ¿no es cierto? Esdero, creo que está inaugurando las obras que dejó inconclusas Capitanich. Creo que no esperaba más de lo que tenemos, un gobierno un poco anodino, sin grandes expectativas de obras para la provincia, intentando terminar lo que, digamos, las obras, porque la verdad que nosotros sabés bien que hemos tenido diferencias con Capitaní, por la cual lo hemos enfrentado democráticamente en elecciones. Pero uno debe reconocer que fue un gran hacedor, y es un gran hacedor, y hasta hoy lo que está inaugurando Leandro Esdero es lo que dejó sin inaugurar Capitanich. Y ahora, eso, ¿cuánto tiempo le va a llevar para más o menos sostenerse? Porque no te olvides que el gobierno nacional que ellos han apoyado, digamos, es un gobierno que todos los días nos ofrece una pálida nueva,
¿no es cierto? Sí. Están enamorados con el 4% de inflación y andan al supermercado y yo te aseguro que ese 4 es un 20, un 30 y sigue la joda. Entonces, veo un gobierno que no tiene herramientas para un Chaco productivo. O sea, ¿qué proyecto industrialista hemos visto en estos 9 meses de gobierno? ¿Qué situación hubo para que uno diga se metió el gobierno y resolvió esto? No hay absolutamente nada. Siguen un poco el discurso nacional del arréglese quien pueda y como pueda, y me parece que esto, digamos, claramente no le va o sea, no veo un gobierno que pueda empujar un Chaco productivo, lamentablemente. Hoy hablaba con Darío Colli por radio y ayer hablaba con el ex ministro de Economía, el contador Cristiano Campo, y coincidieron en que el 2 de septiembre, salvo pintar una reja, no va a haber nada para festejar ni recordar. Es decir, y Colli fue más todavía contundente. Cristiano Campo dijo, a Milei no le importan las provincias menos el Chaco. Colli dijo, acá no hay proyecto ni siquiera industrial. No sabemos qué es lo que pasa con la industria en la provincia. ¿Así lo ves vos? Sí. No he sabido coincidir con Colli en muchas cosas, en esta coincido. Claramente no hay un proyecto industrialista y no se avisora nada que pueda venir tampoco de nación como para tener una mirada sobre todo el norte argentino y entre ellos el Chaco en particular. No sé hasta dónde Esdero va a seguir con este tema de apoyos a un gobierno que no nos ha sabido escuchar. Está pidiendo en lo más mínimo. 150 millones de dólares. Bueno. Hace 2 meses festejaba que tenía la provincia en marcha. Bueno, ahora mira, si el endeudamiento tiene que ver con alguna obra de infraestructura, alguna cuestión que le deje al Chaco algo importante, creo que hay que verlo. Ahora, si es pero hay que anunciarlo. Pero hay que anunciarlo, claro. Exactamente. Para ello, o sea, yo quiero esto para esto. Claro. Como se hizo en algún momento con el crédito para el tema acueducto y cosas por el estilo. ¿No es cierto? Me parece que ahí tiene que haber una actitud más activa del gobernador. O te va a pedir un préstamo al banco y te van a preguntar, ¿y usted claro, quiere tráeme el proyecto, claro. ¿qué vas a hacer? Claro. Exactamente. Así que bueno, veremos qué pasa. La verdad que no me esperaba otra cosa. Digamos, yo creo que a ellos les cayó el gobierno encima, ni siquiera pensaron de que podía llegar a ganarse. Se cruzó en el medio un cisne negro que fue lamentablemente todo lo que tuvo que ver con el fallecimiento de Cecilia Stresowski, y todo esto creo que complicó gravemente al gobierno de Capitanich, más allá de todos los errores que muchos de sus funcionarios venían cometiendo y que nosotros lo veníamos anunciando también. Pero bueno, hoy ya, digamos... Pasó la campaña y hay que gobernar, bueno, por eso. Pero creo que el peronismo está en un proceso de volver a salir y ser escuchado. Nosotros como espacio, este sábado estamos en Fontana, en el Club Social y Deportivo Fontana, donde vamos a tener la primera reunión zonal del año, pero a partir de allí tenemos una agenda cada 15 días en distintos lugares de la provincia. O sea que también hay una decisión de Gustavo Martínez y todo el equipo de salir a escuchar, de ver cuál es la situación de los compañeras y compañeros de todo el interior de la provincia y bueno, preparar, digamos, lo que va a ser el año que viene, donde creo que, bueno, si somos medianamente inteligentes, creo que el peronismo tiene posibilidades de ganar. Ricardo, gracias por venir. Gracias a ustedes. Con usted nos reencontramos, hay muchos títulos, interesantes, tanto lo que dijo el industrial maderero, hablando en criollo, están
en Los Caños, y lo que dijo el doctor Ricardo Sánchez. Con usted me encuentro la semana que viene. Chao.